noche y que tengamos pues el ánimo para estar en relación en torno a la palabra. Vamos a pedir a un hermano que nos lea en el Salmo 45 el versículo 1 y el versículo 2. Hermano Alberto, háganos el favor para no... Leamos con ayuda del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 45, versículos 1 y 2. Al músico principal sobre tirios, masquil de los hijos de Coré, cántico, canción de amores. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 10 y el versículo 16. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden? El cantar, no hermano, Cantar de los Cantares, capítulo 5, 10 y versículo 16. Perdón, fue 5, 10. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Versículo 16. Su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hasta allí, hermano. Hasta aquí, que el Señor prospere su palabra en nuestros corazones. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, hermano, hemos escogido esta porción, pues creemos que estamos confiados que el Espíritu Santo, hermano, nos indicó esta porción. Son unas porciones muy hermosas en relación a lo que tenemos por delante. Pues tenemos por delante la cena del Señor y sabemos todos, hermanos, que es un acto donde tenemos que ocuparnos del Rey, tenemos que ocuparnos de Él. Ese es el único objetivo en la cena del Señor. Ahora, no debemos de perder de vista, hermanos, que el culto que vamos a tener ahora es un culto devocional, un culto que nos lleve hacia la presencia del Señor, su gloria, su hermosura. O sea, que nuestros corazones en esta mañana, hermanos, rebosen también en contemplación a esa bendita persona. Animamos a los hermanos, pues, según las porciones que hemos leído, no es que no hayan preguntas, pero pareciera que el tema más bien es de comentar, hermano. Y que las preguntas, hermanos, lleven el alma de uno a la presencia del Señor, que las preguntas sean devocionales también, hermano. Animamos a los hermanos, pues, para esto. No desviarnos con preguntas
que nos saquen del tema en relación a la devoción. Ahora, hemos leído aquí en el capítulo, en este Salmo 45, dice, aquí vemos al salmista: rebosa mi corazón. Por ahí hay un espacio, puede ser, hermano, sí. Bueno, que sea ahí, échese para acá y él se mete, échese para acá. Rebosa mi corazón, palabra buena. Da la idea aquí de algo que está totalmente lleno, algo que está lleno. Uno se pone a echarle agua a un vaso y llega el momento que ese vaso ya está lleno, y si uno le sigue echando, rebosa, se bota, se derrama. Entonces aquí vemos a un hombre que creemos también, hermano, que es la figura del Espíritu Santo. Rebosa mi corazón, palabra buena. Él estaba lleno de tanto fervor. ¿Para qué? Para dirigir al rey el canto. Lo que estaba adentro de él tenía después una dirección afuera. ¿A quién? Al rey. Y en él, a ese rey, hermano, es que nosotros en esta mañana, a ese rey es que nosotros debemos dirigir nuestros cánticos, nuestras alabanzas. Es interesante que él dice: mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Es como un río que se desborda, que está una laguna llena y le sigue lloviendo y se desborda. Y él dice: mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Y él dice más adelante: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. No hay un hombre que haya nacido sobre la tierra que haya sobrepasado internamente y externamente la hermosura del Señor. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Él no veía a otra persona que pudiese compararse con él. Él era el más hermoso para él, hermano. Y él dice: la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Y uno considera este salmo, tiene muy hermoso este salmo, hermano. No lo leímos todo, pero es muy hermoso. Tiene su venida en gloria, tiene cuando ya ha pasado la guerra, cuando ya han pasado las cosas. También está sentado en su trono. Están más abajo, hay una animación en el versículo 10 y 11. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. Inclínate a él, porque eres tu Señor. Hermano, esta debe ser nuestra actitud en esta mañana. ¿Quién es él que con bordón nace fuera del mesón? ¿Es Jesús o qué historia? Es Jesús el Rey de gloria. A sus pies es mi lugar, adorando sin cesar. Esta debe ser, hermano, nuestra posición en esta mañana. Dirijo al Rey mi canto. Ven, levántate mi alma, pon tu mira en Jesús. Ve sentado en la gloria al que padeció la cruz. Puesto los ojos en Jesús, hermano, el autor y consumador de nuestra fe. Que nuestra mirada en esta mañana, hermano, esté puesta en aquel. Ciertamente en el Calvario lo vimos para salvación, muriendo por nuestros pecados. Y el día que fuimos salvos lo vimos como nuestro Salvador. Ahora, hermano, ¿cómo lo vamos a ver a Él? Como nuestro Salvador en gloria, hermano. Ahora está en gloria. Y nuestras almas se deben elevar para contemplarlo a Él en gloria. Ahora, hermano, como hay bastantes hermanos, no pensé que podían venir tantos hermanos
Siempre los cultos devocionales, aún en la conferencia, son pocos, pero tomando en cuenta, hermanos, los hermanos, gracias al Señor, que han llegado de varias asambleas. Ahora, hermanos, la muchacha de los cantares, el amado la llama. Ella dice: no, ya yo me he acostado, he lavado mis pies, ¿cómo lo he de ensuciar? Y ella se quedó en sus encantos personales y ella no hizo caso al llamado de su amado. El amado se despide y se va. Cuando ella despierta a la realidad que su amado se había ido, entonces ella sale a buscarlo. Ella sale a buscarlo, pero cuando lo sale a buscar, ella sufre, no lo encuentra, y de paso ella es maltratada. Pero ella sigue insistiendo, y ella dice en el versículo 8 del capítulo 5: yo os conjuro, oh doncella de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Entonces ella le está diciendo a aquellas jóvenes doncellas, hermosas también, que lo ayuden, la ayuden a buscar a su amado. Y ellas le preguntan: ¿qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjura? Oh, la más hermosa de todas las mujeres, ¿qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjura? Entonces, cuando ella escucha eso, bueno, ¿cómo es él? ¿Qué distingue a tu amado? ¿Qué lo distingue a él, que tú estás tan enferma de amor por él? Esta muchacha empieza a decir cómo era él. Ella se explaya, su alma se derrama en aquella persona a quien ella había conocido. Él es incomparable, le diría ella. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Es como cuando venían las tropas de una batalla, muchos soldados, pero venía el general en medio victorioso, con la bandera del triunfo levantada, y se podía señalar: ese que viene allá es el rey victorioso. Entonces ella le está diciendo: señalado entre 10,000. Pero eso no es todo, hermano. Ella va más allá, y ella empieza a decir: su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos negros como el cuervo, y ella lo empieza a detallar todo, lo conocía a perfección. Aquella muchacha estaba encantada en la hermosura de su esposo, y ella lo empieza a describir todo. Y cuando llegamos al versículo 16, ella dice: todo él codiciable. Es como decir: si yo no digo esto, mi alma va a explotar. Y ella dice: y todo él codiciable, todo él codiciable. Oye, hermano, en esta mañana estamos a un paso de la cena del Señor. Hermanos, en Él hay tantos encantos, en Él hay tanta hermosura, en Él hay tanta belleza, en Él hay tantos atributos, que nosotros esta mañana, hermano, no hay un motivo para quedarnos pegados en el banco y no levantarnos para adorar al Rey. Ya hemos visto el Rey, la suprema hermosura del Rey en el capítulo 45 de los Salmos. La muchacha de los cantares lo describe a él: blanco y rubio, señalado entre 10,000. Hermanos, podrán haber muchos millones y millares de ángeles y seres creados en el cielo, que si lo vemos con el aspecto físico, nosotros caeríamos muertos, como cayeron aquellos hombres cuando vieron al Señor: Daniel, Juan. Hermano, pero Él es inconfundible, hermano. Va a llegar el día, hermano, pronto, cuando nuestros cuerpos serán transformados, seremos llevados arriba en gloria y vamos a entrar al cielo, hermano.
Y podrán haber calles de oro, mar de cristal, va a haber toda la hermosura del cielo, van a ver todos los ángeles, pero Él va a ser, hermano, Él va a ser para nosotros la persona especial. Nosotros nos vamos a dirigir a Él. ¿Por qué, hermano? Porque Él es inconfundible. Él lleva las marcas, lleva las heridas del Calvario, pero nosotros le vamos a ver en toda su hermosura. Por eso Pedro dice, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Esta expresión siempre me ha gustado. En el capítulo 53 de Isaías, y el versículo 2 dice, subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Israel no contempló la hermosura y la belleza del Señor. Era como una columna hecha a la perfección. Por donde quiera que se buscaba, a esa columna se le veía hermosura, hermano. Israel no lo vio así. Pedro puede hablar de Él. Pedro estuvo con Él. Pedro sufrió la amargura de haberlo negado, pero Pedro entendió, Él es precioso. Su hermosura no es tanto su aspecto físico, sino lo que Él demostró para mí. Pedro lo vio internamente y dice, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Hermano, para el mundo Él no tiene atractivo. Era como aquel tabernáculo que por fuera no tenía ningún atractivo, pero cuando entraban aquellos sumos sacerdotes al tabernáculo, hermano, había una hermosura allá adentro. Era precioso, hermano. Qué precioso es conocerle a Él. ¿Hay alguno aquí en esta mañana que todavía no lo ha conocido? Algunos ven el Evangelio como algo simple, que no tiene atractivo, hermano, pero para nosotros los que hemos creído, Él es precioso. Él es precioso. Hay personas, cuando uno se casa, uno de repente ve la hermosura externa de la novia y eso es un encanto. Pero cuando uno empieza a vivir con su esposa, a convivir con ella, uno va descubriendo su hermosura interna y uno se va cada día enamorando más y más y más, hasta llegar al punto de decir, es que tú eres hermosa, es que tú eres preciosa. Hermano, aquí está esta mujer, aquí está Pedro, ahí estuvo el salmista, viéndolo a Él de una forma hermosa. Hermano, que el Señor nos ayude en esta mañana, hermano. Vamos a estar en la cena del Señor, vamos a tenerlo a Él en el centro en esta mañana. Y que este estudio, hermano, nos lleve a contemplarlo a Él en toda su hermosura. Como Israel lo vio, como raíz de tierra seca. Pero no, hermano, Él es precioso. Él es precioso. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Ella dijo, mi amado es blanco y rubio. Y lo conocía tan bien que al final de toda esa lista, describiéndolo físicamente, internamente, entonces ella dice, todo él codiciable. Todo él codiciable. Que esta sea la experiencia de nosotros en esta mañana, ver al Rey en toda su hermosura. Como dice Isaías, tus ojos verán al Rey en toda su hermosura. Sí, hermano, el estudio queda abierto. Quizás no he tenido la capacidad para llegar pues hasta la magnitud de las exigencias de lo que hemos leído, pero esperamos, hermanos, que los hermanos que tienen más capacidad ahonden pues y le hagan a ustedes elevarse al trono esta mañana. Este salmo es uno de los grandes salmos que anuncia la venida del Señor como el Rey, donde Israel ha despertado
y donde ya están en condiciones de conocerle. Es el Señor que va a trabajar con ellos para ponerles un nuevo corazón, y así van a responder y van a cumplir lo que ellos dijeron en el monte Sinaí: sí podemos. El pueblo del Señor siempre podrá, con la ayuda del Señor. Israel no ha despertado, pero un día lo van a hacer. ¿Qué momento será cuando Israel vea al Señor? Los únicos que tuvieron el privilegio de ver al Señor como Él es, inaccesible, fue cuando la transfiguración. Porque lo que estamos notando nosotros en este salmo es solo como acercarnos a sus perfecciones, porque sus perfecciones son divinas. Eres el más hermoso, ¿quién le puede igualar? Cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario, Él era ese mismo Dios. Nadie le podía, nadie ni siquiera acercarse podía compararse de ninguna manera con lo que es el Señor, porque todos nosotros hemos sido moldeados, pero el Señor es divinamente creador. Como aquel cuerpo pero perfecto. Eso fue lo que nos descubrió Israel, su perfección también en aquel cuerpo cuando se encarnó para acercarse al hombre. Pero sí llega ese momento cuando el pueblo, tanto Israel, la iglesia, solo estamos esperando su venida. Los que están con el Señor contemplan algo, aunque limitados, porque ellos necesitan un cuerpo que el Señor les regresará con su venida. Pero aquí tenemos algo que a mí hace muchos años, espero que esto no nos saque del estudio, pero tengo que decir que siempre que leo este salmo, vivo ese momento y veo el momento cuando yo visité a ese hermano. Como las 11 de la noche, y supe que el hermano estaba muy mal en un hospital y fui a visitarle. Le pregunté en su estado en el que estaba, ¿tiene alguna porción que me diga para leérsela? Y él me dijo, léame el Salmo 45. Y le digo, hermano y hermanas, que esto nunca más se me ha podido olvidar, porque yo en ese momento la cabeza giró en varios sentidos. ¿Cómo este hermano en este estado? No, pero es que yo no vi en ese hermano enfermedad. Cuando él me dijo eso de este salmo, lo que yo pensé, este salmo, este hermano, lo que está es viendo al Señor. Y el que ve al Señor, para el que puede ver, contemplar al Señor, ni siquiera que este cuerpo se esté destruyendo, como dijo el sabio Job, puede dejar de experimentar las bellezas que le asisten al Señor. Sus bellezas son divinas. Nosotros no podemos sondear mucho sobre ello, porque si el Señor se presentara como lo hizo con los discípulos, perderíamos el control como el apóstol Pedro. Bueno es para nosotros que hagamos 3 enramadas. ¿Cómo que 3 enramadas? Si el Señor tiene el derecho del trono de gloria eternamente y para siempre sin fin. Pero es muy interesante que este salmo también nos habla del encuentro, no solamente de su venida en gloria, sino nos habla de la esposa. Y cuando nosotros encontramos las respuestas y las preguntas que hace la esposa con un lenguaje que ha logrado ponerlo en práctica una vez que ha tenido la dicha de ser la esposa de aquel amado, no es sino tomando de él como la fuente, la hermosura eterna, tomando de él, como hace la luna del sol
Ella expande su luz en la oscuridad. Mientras más oscuro sea, ella más brilla, pero lo hace a través de esa luz que toma del sol. Eso es un encuentro entre las perfecciones del Señor y lo que el Señor ha querido hacer con la esposa. Entonces, el Señor nos ayude, porque será a base de el conocimiento que tengamos de Él, sus perfecciones, su poder, su gloria, su divinidad, su humanidad perfecta. Nunca un hombre ha puesto sus pies en esta tierra como el Señor, ni lo hará. Él era el perfecto Dios y estaba identificándose con el hombre como el perfecto hombre. Entonces, hermanos, el Señor nos ayude. Solo queremos ayudar en algo, porque queremos que los hermanos nos ayuden. Hay tres cositas, hermanos, que uno pudiera encontrar allí, y esas tres cosas nos llevan a algo que es muy importante, como la adoración. Por lo menos en las tres escrituras que hemos leído, allí vemos los hijos de Asaf están viendo todas las virtudes del rey, y ellos están hablando de su rey, y nadie podía conocer mejor al rey que los que están en su trono con él, en el trono con él. Aquellos que tenían la capacidad de poder componer un cántico para presentar una alabanza, pero que a la vez presentaban una forma de adoración también, porque cuando ellos componen un cántico, una alabanza, ellos expresan las virtudes del rey. Eso tiene que ver con una adoración. Entonces, allí nosotros encontramos la alabanza, pero a la vez encontramos también la adoración, donde ellos están expresando las virtudes de él, del rey. Ahora, en el Cantar de los Cantares, nosotros encontramos allí la esposa presentando las virtudes del esposo. Y nadie podía conocer mejor al esposo que la esposa, porque ellos tienen una relación tan especial que los dos se conocen muy bien, como el hermano Luis ha dicho. Entonces, la esposa alabando al esposo porque lo conoce muy bien. Aquellos cantores alabando al rey porque nadie mejor que ellos podían conocer al rey. Pero cuando vemos la expresión de Pedro, para nosotros los que creemos, él es hermoso, él es precioso, él está hablando de esa relación que existe de la iglesia y el Señor, su Señor. No hay una mejor relación, por eso es lo que realmente al creyente lo lleva a una forma de adoración, porque le conoce a Él. Entonces, eso nos ayuda a poder presentar sus virtudes. La iglesia conoce a su Señor y eso le motiva a adorar. Y hay dos cosas que uno tiene que entender allí. El hermano Samuel, ayer él estaba diciendo que la adoración y la alabanza son dos cosas diferentes, y eso es verdad. Sabemos que Dios habita en medio de la alabanza. Para Dios eso lo engrandece. Pero cuando vamos al tema de la adoración, es como algo mucho más profundo, es una relación más profunda entre el creyente y el Señor, porque es allí donde el creyente está conociendo las partes más internas de Él y está hablando de sus virtudes. Eso es adorar, expresar las virtudes de Él, porque le conoce mucho. Es algo tan especial cuando uno habla
de Él en ese sentido, que podemos expresar sus virtudes, y eso es un sentimiento profundo en el creyente que lo hace dar como vamos a hablar de un retrato hablado de lo que en sí Él es, de su esencia como Dios, de sus perfecciones como perfecto hombre que vino aquí a la tierra, sus características como Dios y como humano. Entonces todas esas cosas nos llevan a poder presentar esas características de Él. Entonces el Rey perfecto, el esposo perfecto y el Señor perfecto son tres cosas que uno pudiera encontrar allí en lo que estamos estudiando en esta mañana. Perdone, termino de decirle porque usted podía preguntar, díganos, ¿y cómo terminó el hermano? No es que hable del hermano, porque lo que andamos buscando es que nuestra mirada en el culto de la Cena del Señor esté puesta en el Señor. Ese hermano partió una hora después, y yo creo que realmente la senda del creyente es esa experiencia si él vive con el Señor, en comunión con el Señor. Y al momento de partir, de acercarse para partir, ya él ve al Señor. Y el Señor nos ayude porque eso puede ser una experiencia diaria. Si uno aprende a luchar con esa comunión, ni la misma enfermedad ni la gravedad. Eso es lo que nos va a ayudar para nosotros tener esa actitud de adoración. Si nosotros desconocemos que el Señor está aquí en el centro de su pueblo amado, ¿qué actitud vamos a tener? Pero ese conocimiento de saber, aquí está el Señor, eso es lo que nos hace inclinarnos espiritualmente, no físicamente, pero sí espiritualmente. Eso es lo que nos hace aprovechar de que en ese momento damos la ofrenda porque estamos en su presencia. Todo lo que hacemos nos ayuda a entender que aquí está el Señor. Y así seguimos hasta que un día le vemos en su trono y nosotros vamos a Él. El Señor nos ayude pues para que en esta mañana tengamos esa experiencia, que no haya nada que perturbe nuestro culto, sino que podamos verle a Él y haya esa hermosa experiencia en cada uno de nosotros. Bueno, quería comentar algo. Me vino a la mente de este salmo. Un día, como dice un salmista, este día tú lo creaste, que es el día domingo, creo que el Salmo 119, un día especial de adoración, aunque todos los días para nosotros es para adorar y alabar al Señor, no solamente este día, y durante toda la semana que estamos metiendo nuestro corazón para traerle al Señor lo que hemos recibido. O sea, ¿por qué te glorías si lo que hemos recibido del Señor? ¿Cómo están nuestros corazones? Y me llama la atención del salmista que dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Pensando, este salmista estaba ocupado en el Señor siempre. Todo tiempo él estaba escudriñando las Escrituras, y nos ayuda a nosotros si es que estamos tristes por el camino, nos hemos descuidado en las cosas del Señor de contemplarle a Él, como la esposa del Cantares que lo observó, sus cabezas, sus cabellos, sus ojos, su mejilla, sus labios, sus brazos, su cuerpo, sus piernas, la dulzura de su labio, y ella pudo decir: todo Él es codiciable, todo Él es codiciable. Y a veces estamos, apagados porque no hemos llenado nuestro corazón de la palabra de Dios.
La palabra de Dios dice que la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando, cantando al Señor con gracia, con salmos, himnos espirituales. Y el apóstol Pablo aconseja también que lo que debemos de pensar en todo lo amable, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es verdadero. ¿Quién es Él? En eso debemos pensar siempre, para que nuestros corazones estén llenos como el corazón de aquí el salmista. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. A veces, hermanos, venimos a la cena del Señor y si nuestro corazón está vacío, nuestra lengua no es ligera. Cuando escuchamos a un hermano adorar, es rápido. El Espíritu Santo pone palabra tras palabra tras palabra y no está formulando una oración mentalmente para levantarse, para exhibirse de que se adoró bien. No. Cuando el corazón está lleno, el Espíritu Santo es como pluma escribiente. Salen palabras porque está lleno. Y estos discípulos que iban por el camino de Emaús estaban tristes, habían perdido como la esperanza. Ya no son hace 3 días que iba a resucitar. ¿Quién se le acercó a él? El Señor, ¿verdad? No hace falta siempre. Nosotros, dice el Señor, acercado a Él y Él se acercará a vosotros, pero el Señor fue el que se acercó a ellos. El Señor nunca nos abandona. Nosotros somos los que le abandonamos a Él, pero Él siempre ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos deja. Entonces, cuando estamos así, Él es el que nos alienta, Él es el que llena nuestros corazones, es el que hace arder nuestros corazones. Cuando el Señor empezó a abrir las Escrituras y a hablarles del Señor, de que todo estaba escrito desde Moisés, pasando por las Escrituras, los profetas, ¿qué dijeron ellos cuando partieron el pan? Le vieron. Ojalá que esta mañana, si venimos así, al partir el pan podamos apreciarlo. Es el Señor. Y decía Él, no ardía nuestros corazones cuando nos abría las Escrituras. Ojalá así, hermano, ardan nuestros corazones siempre, cuando le hemos contemplado a Él, cuando le hemos visto a Él a diario en nuestra vida, porque en la santidad, dice el Señor, sin la santidad nadie verá al Señor, y así hemos de verlo siempre presente en nuestras vidas. Yo pensaba, hermano, que las 3 porciones tienen mucho que ver con lo que oíamos en la introducción y pensaba en las palabras del Señor a la samaritana: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es verdad, nuestro espíritu se mueve, pero es necesario que haya entendimiento para la adoración. Y lo que decía nuestro hermano al principio, que aquellas mujeres preguntaban: ¿qué es tu amado? ¿Qué es tu amado? Y las 3 porciones tienen que ver con ese verbo es, porque en el Salmo 45 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y en el capítulo de Cantares 5, ella dice: mi amado es. Y en Primera de Pedro también dice que para los que creen, Él es. De manera que es necesario la apreciación personal de la persona, del objeto de la adoración, para poder tener entendimiento. Y me llamó la atención que en el capítulo 45 uno ve al Señor en comparación a los hombres, porque dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, y uno lo ve por encima de todos los hombres. En el Cantar de los Cantares vemos sus glorias divinas, y llama la atención que aquella mujer, hablando humanamente, había entrado en la intimidad con su amado y había tenido interés en conocerlo, y ella podía describir los distintos aspectos de su amado. Ella sabía quién era él,
Y así pues el creyente en la intimidad con el Señor empieza a ver las glorias divinas del Señor en cuanto a sus pensamientos, en cuanto a sus sentimientos, en cuanto a su poder, en cuanto a su firmeza, tanto que aquella mujer podía decir, humanamente hablando, pues acerca de él, que él, dijo nuestro hermano, todo él codiciable. Y así pues el alma del creyente, cuando mira a su Señor y considera las glorias de su persona, de su cabeza, sus ojos, sus mejillas, sus labios, sus manos fuertes que nos sostienen y sus piernas que mantienen como columnas así la firmeza de la confianza en el Dios eterno que es todopoderoso. Entonces ella puede decir, tal es mi amado, tal es mi amigo. Esa consideración pues de la deidad, aspectos divinos del Señor que ayudan pues en el corazón para acercarnos a Él en adoración. Pero también en la carta del apóstol Pedro, ahí habla de los que creen, porque Él era desconocido y llegamos a conocerle por medio de la fe y a confiar en Él. Y al confiar en Él hemos alcanzado las bendiciones espirituales que estaban escondidas en Él. Y entonces uno ve el valor de la persona en la cual hemos creído. Porque para los que creen, Él es de gran valor, Él es precioso, Él es estimado. Porque la salvación, el perdón, la redención, la reconciliación, la justificación, la santificación y la glorificación, todo está escondido en Él. Entonces el que cree, pues los que creemos en el Señor, podemos apreciarle y entonces podemos acercarnos a Él con esta animación de esta mañana, que la pregunta, ¿qué es tu amado? Y al presentarnos ante el Señor, poder tener en nuestros corazones y en nuestra mente una impresión acerca de que Él es para nosotros. Aún el himno 466 dice que en la cruz de Jesús, hermosura contemplo sin par. Aunque hay allí un hombre sufriendo, aunque vemos la tristeza y el dolor, aunque vemos las heridas y la sangre, uno puede ver hermosura, porque allí el Señor bondadosamente, cariñosamente, obedientemente, humildemente se entregó por mí para vencer lo que yo no podía vencer, alcanzar lo que yo no podía alcanzar, esforzado por amor hasta el final para hallar la redención de mi alma, el perdón de mis pecados. Y entonces el himnólogo dice allí, hermosura contemplo sin par. Entonces hay realmente motivos por los cuales acercarnos al Señor con libertad y como decía nuestro hermano al principio, no estar callados pues, sino que nuestros corazones nos impulsen en la medida que estemos impresionados por la persona del Señor, por destacar la gloria de su persona aún en medio de los hombres, la gloria de su persona en su deidad y el valor de su persona en su obra. Hemos puesto nuestra confianza en uno que verdaderamente tiene gran valor. Y Él, para los que creemos, Él es precioso, Él es estimado de gran valor, porque nosotros descansamos realmente en su obra y en las glorias de su persona y en el alcance de sus esfuerzos a nuestro favor. ¿Cómo comienza el salmista en el capítulo 45? Él dice, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y él dice, eres el más hermoso. He estado considerando la vida del salmista. Anoche meditaba cómo este hombre
estaba lleno de Él. Y esto me hacía pensar, hermano, cuando en el Salmo 23, por ejemplo, leemos: mi copa está rebosando. Esto me llevaba, hermano, a pensar en la cena del Señor. ¿Cómo estamos nosotros para presentarnos delante del Señor? El salmista, él podía sentir que su corazón estaba lleno de Él. Y pensando, hermano, en cuanto a la adoración, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Él? ¿Será que nuestro corazón está igual que el del salmista? Él dice: mi corazón, rebosa mi corazón. Era, hermano, había abundancia para llegarse a la persona del Señor. Ahora, rápidamente, otra de las cosas que él dice en lo personal: dirijo al Rey. Hermano, esto me lleva a una mirada. Él tenía por delante de él una mirada, y era solamente la persona del Señor. Mira, hermano, Él es la única persona que debe ocupar el lugar en nuestras vidas. Lo que Él hizo, lo que Él padeció, lo que Él sufrió por nuestras vidas para darnos la salvación. De manera, hermano, que cuando Él dice: dirijo al Rey, Él estaba pensando y mirándole a Él. Y esto me hacía pensar el caso de Simeón. Simeón dice que fue llevado por el Espíritu al templo. Y allí en el templo, hermano, nadie le señaló a Simeón quién era el Señor. Dice que Él le tomó en sus brazos y bendijo. De manera, hermano, que esto nos lleva a que cada creyente en lo individual debe apropiarse de Él, hermano. Nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestra adoración solamente deben ser para Él. No debe haber lugar para otra cosa, hermano, sino solamente Él. Y eso me lleva a pensar cuando Él dice: dirijo al Rey mi canto. Aún, hermano, en nuestros himnos deben estar puestas en la persona de nuestro amado y bendito Salvador. Estaba pensando en el himno 276. Recordamos, Señor, en tu muerte de dolor. Es un himno, hermano, a mediación de la cena, antes de participar de los símbolos. Es un himno que nos lleva más cerca de Él. Un himno que nos lleva a adorarle más a Él. Recordamos, Señor, en tu muerte de dolor. Luego uno contempla en lo personal del salmista la tercera cosa: mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Mira, hermano, él se sentía que tenía, aunque expresara muchas palabras, él tenía motivo para adorarle a Él, para alabarle a Él. De manera, hermano, que nosotros como salvados también hay en nuestras vidas motivos para adorarle a Él en esta mañana. Porque también el pan de Dios es para todos. Si hay una persona aquí no creyente, pienso que sí lo haya, ¿no? Pero aquí el salmista dice: dirijo al Rey mi canto. No lo estaba viendo como el sufriente, como un rey. Y qué fe tan grandiosa, me pongo a pensar, cuando aquellos malhechores le estaban hiriendo. Y uno de ellos, ¿qué lo hizo reflexionar? Para decir: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pensando en el reino. ¿Qué le hizo a él después que le estaba injuriando? Porque en Israel todos conocían la palabra de Dios. A lo mejor cuando pusieron aquella inscripción en hebreo, en latín,
y en griego, o sea, Rey de los judíos. Quizás cuando aquellos hombres le injuriaban, a muchos salvó, sálvate a ti mismo. Todas esas palabras entraron en el corazón del hombre, y al ver esa inscripción Rey de los judíos, al ver la actitud del Señor Jesucristo ante todos aquellos que le maltrataron, diciéndole perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Fueron palabras que traspasaron. No había otra persona que en tal sufrimiento esté velando por los demás y no por él, y todos los habían desamparado. Eso lo llevó a él a pensar: este es el Mesías. Nunca, jamás había visto un sufriente preocupado por los demás. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. A Juan le dijo: hijo, ahí está tu madre y tu madre. Y él, nada. Esto lo llevó a él reflexionar después. Este es el Rey de los judíos. ¿Qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué fe tan grandiosa, ¿verdad? Estando en un estado moribundo, la última, y viendo a otro también que estaba sufriendo cerca a la muerte, poner la esperanza en uno que estaba muriendo. Qué fe grande, ¿verdad? Si hay una persona aquí que no es cristiana, como dice en los cantares, mirad todos los que pasáis por el camino y ve si hay dolor como mi dolor, que me ha venido en el día en que Jehová me ha castigado con su ardiente furor. Mire la cruz, así sea con un poquito de fe, como dijo el Señor Jesucristo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo habían mordido la serpiente. Algunos ya estaban agonizando porque el efecto del veneno estaría ya casi alcanzándole a la muerte, y tan solamente con mirar un rayito de aquella serpiente de bronce eran salvos. Mirarlo un poquito. Otros de noche que eran mordidos, quizás no lo veía, pero la luna la hacía ver, eran salvados. Ya en lo último, así fue este moribundo, en lo último pudo ver un poquito de luz y puso la fe en aquel que estaba muriendo por nosotros. Bueno, hermanos, hemos oído de su hermosura, acerca del salmista. Hemos oído cómo la muchacha de los cantares lo detalló a él. Tantos atributos. Pedro también dice: para vosotros los que creéis, Él es precioso. Hermanos, pero también tenemos que recordar que esa hermosura, como hemos dicho también, pues, la hermosura que ellos le ven es una hermosura interna, porque su hermosura física fue desfigurada, hermano, por amor a nosotros. Fue golpeado. Su rostro no parecía el rostro de un ser humano. Le escupieron. El profeta dice: en la mejilla herirán con vara al juez de Israel. Le jalaron sus barbas. Toda hermosura, hermano, físicamente fue quitada de él. Pero lo que no pudieron los hombres fue quitar su hermosura interna. Pedro dice: Él es precioso. Él es precioso. Y voy a leer un versículo, hermano, creo que ya el culto. Dice en el capítulo 1 del Cantar de los Cantares, versículo 1, capítulo 1, versículo 3: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Y él dice allí en el 4: atráeme, en pos de ti correremos. Hermanos, que lo que hemos oído en esta mañana lo pongamos en práctica, como dice la muchacha: atráeme. Que este culto, hermanos, nos atraiga a Él.
y a usted que no es salva todavía pueda ser atraída a Él. Atráeme, en pos de ti correremos. El poeta en el himno 251 dice, junto a la cruz, allí cerquita, junto a la cruz, hermano. Que el Señor pues nos ayude para que en esta mañana nuestras almas, hermano, se deleiten contemplando al Rey en toda su hermosura. Bien a él. Yo siempre me preguntaba cuando el apóstol Pablo, él decía